Hay personas que dejan de soñar. No porque lo decidan, sino porque un día despiertan en un mundo demasiado pesado para sostener ilusiones. Y nadie pregunta qué ocurre después. Nadie se atreve a cuestionar qué pasa cuando el sueño, en lugar de morir, despierta. Los sueños son territorios invisibles, donde lo imposible se disfraza de verdad. Algunos se desvanecen al amanecer, otros se repiten como ecos que nunca se apagan. Pero hay sueños que no aceptan ser olvidados. Sueños que insisten, que golpean la memoria con imágenes persistentes hasta que se convierten en obsesión. En esos sueños, la frontera entre la vigilia y la pesadilla se vuelve frágil. Y cuando esa frontera se rompe, ya no es el soñador quien controla la historia. Es el sueño mismo el que reclama un lugar en la realidad. El Dr. Small Corbus llevaba más de 20 años escuchando historias de otros. Historias de miedo, de ansiedad e insomnio. Había aprendido a reconocer patrones, a distinguir entre lo que era un simple desahogo y lo que escondía un trauma profundo. Nada lo sorprendía ya. Hasta que conoció a Elías. Elías era un hombre de mirada cansada, pero con una voz firme. No parecía frágil, ni quebrado. Sin embargo, cada semana repetía lo mismo. Doctor, volví a soñar con ella. El sueño era siempre igual. Una habitación oscura. Una bombilla colgando del techo, parpadeando como si estuviera a punto de apagarse. Y al fondo, una mujer inmóvil. No hablaba, no se movía. Solo estaba allí, observando. Cada noche está más cerca, decía Elías, con una calma inquietante. Y siempre pasa lo mismo. ¿Qué cosa? Preguntaba Corbus, intentando mantener la neutralidad profesional. Cuando estoy a punto de tocarla, me despierto. Siempre. El doctor hablaba de ansiedad, de estrés acumulado, de sueños recurrentes que se alimentan de la rutina. Explicaba que la mente repite imágenes cuando no logra resolver un conflicto interno. Pero Elías no parecía tener miedo. No sudaba, no temblaba. Parecía obsesionado. Como si ese sueño no fuera un tormento, sino una búsqueda. Corbus comenzó a inquietarse. No por el relato en sí, sino por la manera en que Elías lo contaba. Con una precisión casi ritual, como si cada detalle estuviera grabado en su memoria. No había vacilaciones, no había dudas. Era como escuchar a alguien describir una experiencia real, no un sueño. Durante meses, las sesiones se repitieron. Elías llegaba, se sentaba y narraba la misma escena. La bombilla. La mujer. El instante antes del contacto. Y el despertar abrupto. El doctor anotaba, analizaba, intentaba encontrar un patrón. Pero lo único que cambiaba era la distancia. Cada semana, la mujer estaba más cerca. Un paso, medio paso, un suspiro. Hasta que un día, Elías llegó distinto. Su voz era más grave, sus ojos más oscuros. Y lo único que dijo fue: Doctor, creo que esta vez no voy a despertar. Esa noche, el teléfono del doctor Corbus sonó con una urgencia distinta. El timbre atravesó el silencio de su despacho como un cuchillo. Al contestar, escuchó la voz de Elías. No era la voz cansada de siempre. Era firme, casi solemne. Doctor, venga. Está aquí conmigo. ¿Quién? Preguntó Corbus, con un nudo en la garganta. Ella. La palabra resonó como un eco imposible. No había temblor en su tono,
no había miedo. Solo una certeza inquietante. No quiero estar solo, añadió Elías, antes de colgar. El doctor se quedó inmóvil unos segundos, con el auricular aún en la mano. La llamada había sido breve, pero suficiente para quebrar su escepticismo. Por primera vez, sintió que el sueño de Elías había cruzado la frontera hacia lo real. Entrada la noche, Corbus llegó a la casa de Elías. La puerta estaba entreabierta, como si lo estuvieran esperando. El silencio era absoluto, un silencio que parecía absorber cada paso. El aire olía a humedad y polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Avanzó por el pasillo, con la sensación de que cada sombra lo observaba. Al llegar a la habitación, lo encontró. Elías estaba tendido en la cama, en una posición extraña, como si hubiera intentado resistirse a algo invisible. Sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo. La expresión en su rostro era de terror absoluto. No había señales claras de violencia, pero en su piel se marcaban huellas, como si unas manos invisibles lo hubieran sujetado con fuerza. Corbus retrocedió, incapaz de comprender lo que veía. El sueño había alcanzado a Elías y lo había consumido. Entonces escuchó las sirenas. Elías también había llamado a la policía. Los agentes irrumpieron en la casa minutos después, encontrando al doctor solo, junto al cuerpo. ¿Cómo explica esto?, preguntó uno de ellos, con la mirada fija en Corbus. El doctor intentó hablar. Explicar los sueños, la mujer, la llamada. Pero las palabras parecían absurdas en ese contexto. ¿Quién iba a creer que una pesadilla podía matar? Los agentes se miraron entre sí, incrédulos. Uno de ellos sacudió la cabeza y dijo con frialdad: «Está usted detenido». Corbus sintió como la realidad se cerraba sobre él. No había pruebas, no había testigos. Solo un cadáver y una historia imposible. Mientras lo esposaban, no pudo evitar mirar hacia la bombilla del techo. Parpadeaba, como en el sueño. Esa noche, en la comisaría, el doctor Corbus no logró dormir. El murmullo de los pasillos, el golpeteo metálico de las llaves, el eco de las puertas cerrándose, todo lo rodeaba, pero nada lograba distraerlo de la sensación de que no estaba solo. Cerró los ojos, agotado. Y entonces ocurrió. Una habitación oscura. Una bombilla colgando del techo, parpadeando con un ritmo agónico. El mismo escenario que había escuchado tantas veces en boca de Elías. Pero ahora era él quien estaba allí. Al fondo, la mujer inmóvil. No avanzaba, no retrocedía. Solo lo observaba, con una mirada que no era humana, sino algo más profundo, más antiguo. Corbus intentó moverse, pero sus piernas no respondieron. El silencio era absoluto, y sin embargo, sentía un murmullo dentro de su cabeza, como si ella hablara sin palabras. Comprendió entonces lo que había sucedido. Elías no había logrado atraparla. No había conseguido resolver el sueño. Lo único que había hecho era despertarla. Y ahora, ella necesitaba a alguien más. Un nuevo guardián. Un nuevo prisionero. Corbus abrió los ojos en la celda, sudando, con el corazón desbocado. Pero la bombilla seguía parpadeando sobre su cabeza. No era un sueño. Era la realidad que se había quebrado. El doctor entendió que ya no había salida. Elías había sido el primero. Él era el siguiente. Y la mujer.
la mujer nunca se detendría.